En una tarde tempestuosa, un agricultor entrado en años encontró a un desconocido tembloroso al borde del camino. Detuvo su vehículo agrícola, indicándole sin palabras al individuo que lo acompañara a un granero desgastado para refugiarse. Toda la comunidad lo ridiculizó por acoger imprudentemente a una persona sin hogar en medio de una época de frecuentes robos. Sin embargo, al amanecer siguiente, un convoy de 7 todoterrenos militares estaba estacionado frente a su propiedad agrícola. ¿Cuál era la identidad de esta persona desconocida? Tomás Ramírez, a sus 64 años, residía solo en su humilde granja en el condado de Montes Claros. El paisaje ondulado y la tierra productiva habían pertenecido a su linaje durante 4 generaciones. No obstante, parecía probable que Tomás fuera el último Ramírez en cultivar esta particular parcela de tierra. Su esposa, Margarita, había sucumbido al cáncer 10 años antes y su única hija, Sara, había establecido su existencia en la capital, realizando visitas poco frecuentes solo durante las fiestas. Aunque curtido por el tiempo, pero robusto, Tomás seguía la idéntica rutina diaria que había practicado durante 4 décadas: despertar antes del amanecer, cuidar de su modesto grupo de vacas lecheras y leer detenidamente su Biblia bajo el resplandor de una lámpara cada noche. Quienes vivían cerca lo describían como reservado pero fiable, el tipo de persona que aparecería sin avisar con su tractor si tu campo necesitara labranza. Un rasgo distintivo de la propiedad de Tomás era el viejo granero, desocupado, situado en su linde oriental. A pesar de las recomendaciones de demolerlo y utilizar la madera, Tomás lo mantenía con cuidadosas reparaciones. Algunas cosas merecen la pena conservarse, era su único comentario cuando se le preguntaba al respecto. Un miércoles por la noche, Tomás regresaba a casa de una reunión parroquial cuando estalló violentamente una tormenta eléctrica imprevista. La precipitación golpeaba el parabrisas de su camioneta, mientras los relámpagos iluminaban momentánea, pero intensamente, el paisaje rural. Al tomar una curva cerca de sus tierras, las luces del vehículo de Tomás enfocaron a un individuo solitario agazapado al borde de la carretera, un individuo vestido con una chaqueta raída de aspecto militar, una mano agarrando su brazo por donde la sangre empapaba visiblemente la tela. Tomás redujo la velocidad, bajando la ventanilla a pesar del aguacero. ¿Necesita que lo lleve a algún sitio?, preguntó en voz alta. El desconocido levantó la mirada, su rostro parcialmente oculto por el cuello alzado de su abrigo. Parecía confuso, quizás en la cuarentena, con el pelo corto y una mirada concentrada en sus ojos que implicaba que estaba lejos de sus orígenes en múltiples sentidos. No ofreció respuesta a la pregunta de Tomás, simplemente apartó la vista de nuevo. Tomás dudó solo un instante. «Poseo un viejo granero», afirmó. «No es lujoso, pero está limpio y resguardado de la humedad». Sin esperar respuesta, Tomás hizo un gesto hacia su vehículo. El individuo entró en silencio, sus movimientos revelando una leve cojera. A su llegada a la granja, se activó la iluminación en la propiedad adyacente. Elías Montes, el vecino más cercano de Tomás, salió a su porche, escudriñando a través del aguacero. «Tomás Ramírez, seguro que no es otro vagabundo», exclamó Elías. «Tuvimos ese robo de ganado la semana pasada. Estás invitando los problemas directamente a nuestras casas». Tomás condujo al desconocido hacia el granero, ignorando las objeciones de Elías. «Le proporcionaré algo de sustento y material médico», informó al hombre con suavidad. «Hay un catre sencillo en el rincón del fondo». Al día siguiente, la noticia había circulado por la estrechamente conectada población agrícola de Montes Claros. Mientras Tomás recogía huevos de su gallinero, 3 individuos de granjas vecinas atravesaron su patio empapado. «Esto no es un refugio metropolitano para indigentes, Tomás», comentó Francisco Delgado, propietario de la granja situada al otro lado del valle. «Nos estás poniendo en peligro a todos al admitir vagabundos». «El tipo ni siquiera habla», contribuyó Elías. «Probablemente esté huyendo de algo o de alguien». Tomás continuó con su tarea, recogiendo huevos en su cesta sin pausa. Finalmente, se enderezó y los enfrentó. «Jesús dijo, fui forastero y me acogisteis», respondió llanamente. «No voy a rechazar a nadie en una noche como la que fue aquella». «Los pasajes de las Escrituras no protegerán tus animales ni los nuestros», se burló Francisco. Cuando los hombres se giraron para marcharse, Tomás observó al desconocido apostado en la entrada del granero, observando la conversación. Sus miradas se encontraron un instante antes de que Tomás reanudara sus labores. Posteriormente, al llevar el desayuno al granero,
Tomás descubrió que el desconocido había arreglado pulcramente las mantas que le había proporcionado. El individuo recibió el alimento con un sutil asentimiento de cabeza y vocalizó por primera vez su habla clara y deliberada, con un innegable aire de mando. Su benevolencia no será olvidada. A veces, una pequeña lección puede tener resultados extraordinarios. A lo largo del día, Tomás discernió detalles discretos sobre su silencioso visitante. Aunque el individuo se comunicaba escasamente, su conducta demostraba un nivel de entrenamiento y autocontrol poco común para una persona aparentemente empobrecida. Había dispuesto las mantas con pliegues exactos y pulcros, característicos de un centro médico. Cuando Tomás le llevó agua, inicialmente se ofreció a ayudar con las tareas agrícolas, a pesar de sus heridas. Durante la limpieza del granero por la tarde, Tomás observó al desconocido a través de la ventana. El individuo realizaba ejercicios sistemáticos, una secuencia de estiramientos y movimientos controlados semejantes a la rehabilitación física militar. Al quitarse la chaqueta para lavarse en la bomba de agua exterior, Tomás vislumbró un tenue tatuaje en la parte superior de su brazo, Tercer Batallón de Infantería de Marina. Aún más reveladora era la postura del hombre, perfectamente erguida incluso cuando creía no ser observado. Al caer la noche, las especulaciones se habían multiplicado por todo Montesclaros. Tomás recibió 4 llamadas telefónicas de conocidos preocupados y Sara llamó desde la capital, enterada por un primo del supuestamente peligroso transeúnte de su padre. «Padre, te imploro que confirmes que no has permitido realmente que un desconocido se aloje en el granero», pronunció ella, su tono transmitiendo claramente frustración. «La tía Matilde dice que parece amenazador». «Tu tía Matilde considera amenazadoras a las ardillas», replicó Tomás. «Es simplemente un individuo que atraviesa una desgracia. No posees ninguna información sobre él. ¿Y si es agresivo o te está robando en este momento?». Tomás miró por la ventana en dirección al granero. «Ciertos riesgos merecen la pena, Sara». El desconocido partió antes del amanecer del día siguiente. Tomás encontró que el granero había sido barrido a fondo, y las mantas prestadas estaban pulcramente dispuestas al pie del catre. Sobre la diminuta mesa de madera yacía una vieja placa de metal, similar a las que usan los militares para identificación, aunque esta en particular estaba desgastada por el tiempo, mostrando solo un tenue emblema militar. Mientras Tomás inspeccionaba el enigmático objeto, sonó su teléfono. Era el alcalde López, su tono tenso con formal aprensión. «Tomás, es necesario que discutamos este asunto. El ayuntamiento ha convocado una sesión urgente». «¿A qué asunto se refiere, Roberto?», inquirió Tomás, a pesar de ser plenamente consciente. «Está usted albergando a personas no identificadas dentro de una zona de seguridad agrícola. Existen normativas y protocolos». «Permití que un hombre durmiera en mi granero», interrumpió Tomás. «Lo he hecho durante 4 décadas cada vez que un individuo necesitaba cobijo. Esta circunstancia es distinta, Tomás. Las épocas han cambiado. La población está alarmada». Tomás exhaló. «A las 4. Entonces, después de terminar el ordeño. La reunión en el edificio municipal estuvo más concurrida de lo que Tomás había previsto. Rostros que usualmente lo saludaban afablemente en el mercado dominical ahora lo miraban con desconfianza o censura indisimulada. El alcalde López llamó al orden a la asamblea. «Nos hemos reunido para abordar los problemas de seguridad provocados por el visitante del señor Ramírez». Durante media hora, Tomás soportó un aluvión de quejas y conjeturas ansiosas. Francisco Delgado mostró grabaciones borrosas de cámaras de seguridad que mostraban al desconocido pasando por su propiedad después del anochecer. Elías Montes afirmó haber observado al hombre escudriñando residencias desde el borde del camino. Una publicación en redes sociales proyectada en la pared mostraba el granero de Tomás, con la leyenda, albergando individuos peligrosos en nuestra localidad. Había obtenido 142 compartidos. Cuando Tomás finalmente se dirigió a la asamblea, su voz fue firme. «He residido aquí toda mi existencia. He empleado jornaleros, ofrecido refugio a viajeros desamparados y ayudado a vecinos que necesitaban auxilio. Si esto me convierte en un riesgo para la seguridad, entonces soy ciertamente culpable». Regresó a su vivienda agotado, solo para descubrir su servicio de recogida de leche suspendido sin fecha fija de reanudación, citando problemas logísticos. Esta era una excusa poco convincente de la cooperativa lechera local que había estado comprando su leche durante 2 décadas. Esa noche,
3 vehículos pasaron lentamente junto a sus tierras, sus faros iluminando el granero de una manera que sugería observación en lugar de atención amistosa. Cuando descendió la noche, Tomás estaba sentado en su porche, manipulando la enigmática placa de metal entre sus manos curtidas. En la luz menguante, observó un detalle que antes había pasado por alto, una diminuta inscripción en el reverso. Semper Fi, hermano. Gracias por no preguntar. La expresión latina Semper Fidelis. Siempre fiel. El lema del Cuerpo de Infantería de Marina. El padre de Tomás había sido miembro del cuerpo. Y aunque Tomás no se había alistado, comprendía su importancia. Su enigmático huésped había sido un infante de marina y había un significado indefinible en la placa que a Tomás le resultaba difícil expresar. El descanso fue esporádico e intranquilo esa noche. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, Tomás fue despertado por el ruido lejano de vehículos en la carretera comarcal, al que luego sucedió el silencio. Se levantó, mirando desde la ventana de su dormitorio, pero no observó nada fuera de lo común en las instalaciones de la granja iluminadas por la luna. Posteriormente, mientras revisaba su teléfono antes de sus tareas matutinas, Tomás descubrió que la disputa se había intensificado durante la noche. Un individuo había compartido una grabación de video de la asamblea municipal del día anterior con el título: Agricultor local pone en peligro a la comunidad al albergar a transeúntes no identificados. La sección de comentarios se pobló con un lenguaje progresivamente agresivo. Individuos como Ramírez creen que las normativas no se aplican a ellos. Es hora de iniciar patrullas locales. ¿Qué está ocultando en su propiedad? Mientras Tomás recogía huevos ese amanecer, observó a individuos reconocibles pasar en coche por su granja. Personas que normalmente no tenían motivo para transitar por esa ruta específica. Reducían la velocidad cerca de su entrada, algunos capturando imágenes de sus tierras abiertamente. Hacia el mediodía, Tomás emprendió su habitual viaje semanal al pueblo para hacer acopio de provisiones, solo para ser recibido con miradas esquivas y diálogos en voz baja que cesaban a su llegada. En el almacén de piensos, su línea de crédito mensual había sido suspendida provisionalmente a la espera de una evaluación. Esa noche, Tomás estaba sentado en el columpio de su porche, la placa de metal sintiéndose pesada en su mano, la incertidumbre entrando en sus pensamientos por primera vez. Me equivoqué, Margarita, murmuró al asiento vacío a su lado, un lugar que su esposa había ocupado durante innumerables noches de verano. Siguió las letras inscritas con el pulgar. Semper Fi. ¿Era una advertencia, una comunicación o simplemente un recuerdo desechado? Independientemente de su significado, el simple acto de ofrecer refugio había puesto en marcha inexplicablemente fuerzas que excedían su comprensión. Las circunstancias empeoraron rápidamente en las siguientes 24 horas. Tomás se despertó y encontró Vigila tus pasos pintado con aerosol en su buzón. Otras 3 explotaciones lecheras rescindieron sus acuerdos de cooperación con él, cortando así su principal fuente de ingresos. Hacia el mediodía, una grabación de video había alcanzado una amplia difusión en los círculos locales de redes sociales. La grabación mostraba a Francisco Delgado increpando a Tomás fuera del almacén general, apuntándole con un dedo al pecho. «Estás trayendo problemas a nuestra localidad», gritaba Francisco en la grabación. «Individuos como tú creen que están por encima de la comunidad, ¿verdad?». La respuesta serena de Tomás, solo estaba ayudando a un individuo en apuros, quedó oscurecida por el persistente ataque verbal de Francisco. Esa noche, Tomás estaba sentado solo en la encimera de su cocina, sus hombros hundidos bajo el peso de la desaprobación de la comunidad. Había residido toda su vida en Montes Claros, participando en los nacimientos, matrimonios y funerales de sus vecinos durante muchos años. Ahora, en un lapso de 3 días, se había transformado en un extraño en su propia casa. La enigmática placa de metal descansaba frente a él, reflejando la luz de la lámpara. ¿Valió la pena el intercambio? Este recuerdo mudo por la confianza de toda una comunidad. Tomás seguía reflexionando sobre esta pregunta a las 5:30 de la mañana siguiente cuando la remota reverberación de las aspas de un helicóptero lo sacó de sus cavilaciones. Dejando a un lado su taza de café, salió al porche precisamente cuando los primeros rayos de sol aparecían sobre las elevaciones orientales. El ruido se intensificó y, poco después, apareció una aeronave militar, deteniéndose momentáneamente sobre sus tierras antes de proseguir. Perplejo, Tomás regresó a la cocina, solo para ser sorprendido segundos después por el distintivo sonido de vehículos en su camino de entrada cubierto de grava.
Observando por la ventana, presenció con incredulidad cómo una procesión de todoterrenos oscuros con matrículas oficiales entraba en sus tierras, levantando nubes de polvo a su paso. Un total de 7 vehículos se dispusieron en un semicírculo exacto frente a su residencia. Individuos con atuendo militar salieron de los vehículos delanteros, estableciendo un perímetro de seguridad con hábil rapidez. Del vehículo central emergió un individuo alto, adornado con las insignias de un general de brigada, 4 estrellas brillando en su uniforme, su gorra pulcramente sostenida bajo el brazo. Tomás salió a su porche, su taza de café aún en la mano, completamente desconcertado por los acontecimientos que se desarrollaban en sus modestas tierras agrícolas. El general se acercó, su porte oficial, pero su semblante sorprendentemente afable. Señor Tomás Ramírez, declaró el oficial militar, aunque evidentemente no era una pregunta. Efectivamente, señor, respondió Tomás reflexivamente, el término de respeto surgiendo sin esfuerzo a pesar de su condición no militar. El general levantó la mano en un enérgico saludo militar. Señor, soy el general de brigada Miguel Vizcarra, del Cuerpo de Infantería de Marina. Usted rescató a uno de mis efectivos. Tomás miró fijamente, su café desatendido en la mano. Simplemente permití que un individuo descansara en mi granero. Ese individuo era el teniente Gabriel Márquez, miembro de operaciones especiales que fue declarado desaparecido hace 3 meses durante una maniobra de entrenamiento confidencial. Sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo que afectó su memoria y capacidad de comunicación. Lo hemos estado buscando tras su partida del centro médico de Fuerte Águila. A Tomás le resultaba difícil conectar al desconocido silencioso y herido con este relato militar oficial. Se comunicó muy poco, simplemente necesitaba un lugar donde alojarse. El teniente Márquez ha estado experimentando episodios de confusión y pérdida de memoria, aclaró el general. Sin embargo, recordó suficiente entrenamiento para activar su procedimiento de emergencia. Señaló la placa de metal que Tomás aún sostenía firmemente en su mano. Esa es una placa de identificación de modelo antiguo, pero el teniente Márquez la adaptó con un mecanismo de rastreo no emisor que se activa únicamente cuando se transfiere a otro individuo. Es un último recurso enseñado al personal de operaciones especiales. Él confió en usted, señor Ramírez. En este punto, los residentes de las cercanías habían comenzado a congregarse en el límite de las tierras de Tomás, atraídos por la extraordinaria actividad militar. Elías Montes estaba boquiabierto junto a su vehículo. Francisco Delgado había llegado con otros 3 agricultores, sus semblantes cambiando de la desconfianza al desconcierto mientras observaban al general hablar deferentemente con el individuo al que habían excluido. ¿Cuál es su ubicación actual?, inquirió Tomás. Se encuentra en buen estado. Localizamos al teniente Márquez ayer por la mañana a unas 40 millas de este lugar. Actualmente se encuentra bajo atención médica y se espera que logre una recuperación completa. Los detalles de su misión aún son confidenciales, pero tengo permiso para informarle que sus esfuerzos han sido cruciales para la seguridad nacional. El tono del general resonó por la tranquila zona agrícola, fácilmente audible para los espectadores congregados. Señor Ramírez, he sido informado de las dificultades que ha enfrentado en los últimos días. Parece que su localidad estaba preocupada por su discernimiento. Giró ligeramente, estableciendo contacto visual con los vecinos congregados. Permítanme afirmar a todos los presentes que Tomás Ramírez exhibió los más estimados principios de la ciudadanía de este país. Enfrentado a un individuo que necesitaba asistencia, no buscó identificación ni aclaración. Simplemente brindó ayuda. Esa es la nación que estamos dedicados a defender. Un oficial subalterno se adelantó portando una mención honorífica enmarcada. El general Vizcarra la recibió y se la ofreció a Tomás con solemnidad oficial. El Cuerpo de Infantería de Marina reconoce a Tomás Ramírez por su excepcional contribución civil y entereza moral al ayudar a un miembro del servicio en peligro. Sus acciones personifican los principios que nos esforzamos por mantener. Tomás recibió el reconocimiento enmarcado con incomodidad, sintiéndose cohibido por el procedimiento formal. No realicé ningún acto extraordinario. Con respeto, señor, ciertamente lo hizo, respondió el general. El teniente Márquez indicó que visitó 7 residencias distintas antes que la suya. Se le negó asistencia en 6 ocasiones. La multitud de vecinos había aumentado, abarcando ahora al alcalde López y a varios concejales. Se movieron inquietos mientras el general proseguía con sus comentarios.
Señor Ramírez, el teniente Márquez tiene una comunicación para usted. Obtuvo una misiva sellada de su asistente. Deseaba que usted comprendiera que su sencillo acto de humanidad lo ayudó a regresar, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. La frase que repetía con frecuencia en el centro médico fue, el agricultor que no necesitó mi identidad para extenderme su benevolencia. Mientras la comitiva militar se preparaba para partir, el general Vizcarra formuló una pregunta final. El granero en el que se alojó el teniente Márquez parece tener una importancia particular para usted. ¿Puedo preguntar por qué lo ha mantenido durante tanto tiempo cuando aparentemente carece de utilidad agrícola? Tomás contempló la vieja edificación, desgastada por el tiempo pero robusta. Mi progenitor lo construyó a su regreso de la Segunda Guerra Mundial. Mencionó haber recibido benevolencia de un agricultor francés que le permitió refugiarse en un granero muy parecido a este durante su huida de las patrullas alemanas. Padre prometió que, si regresaba sano y salvo, erigiría una estructura donde otro individuo pudiera descubrir refugio cuando fuera necesario. Una costumbre familiar de ayuda. El general asintió con aprobación. Cuando la comitiva partió, Tomás estaba rodeado de vecinos cuyos semblantes ahora mostraban contrición en lugar de desconfianza. Elías se adelantó primero, su sombrero en la mano. Tomás, no tengo palabras. Nos equivocamos. El alcalde López avanzó. En representación del municipio, Tomás levantó la mano, deteniendo la expresión de arrepentimiento. No es necesario. Estaban preocupados por el bienestar de la comunidad. Lo comprendo. Francisco Delgado, el detractor más franco, no pudo mirar a Tomás a los ojos. La cooperativa lechera se pondrá en contacto con usted. Su línea de crédito ha sido restablecida. Tomás asintió con la cabeza, sin aceptar ni rechazar la oferta de paz. Ya se dirigía de regreso a su residencia, la mención honorífica bajo el brazo, sus tareas diarias aún por hacer. Durante las semanas siguientes, la existencia en Montes Claros experimentó una ligera alteración. El personal militar se había marchado tan abruptamente como había aparecido, pero su influencia permaneció en la conciencia compartida de la población. Tomás rechazó todas las solicitudes de entrevistas de las organizaciones de medios locales. Cuando un periodista insistente de El Heraldo Provincial lo abordó enérgicamente fuera de la tienda de piensos, Tomás simplemente comentó: existen narrativas más cautivadoras que la de un anciano actuando según las enseñanzas de rectitud de su padre. Persistió con su horario cotidiano, ordeñar sus vacas antes del amanecer, reparar cercas al mediodía y leer detenidamente su Biblia al anochecer. La única alteración significativa en la conducta de Tomás fue la incorporación de una nueva costumbre. Cada noche antes de acostarse, encendía un farol de queroseno y lo colocaba en la ventana del granero, por si otro individuo necesitara guía, le aclaró a Sara en su primera visita a casa en 3 años. La mención honorífica militar enmarcada no estaba situada en la sala principal de Tomás, sino dentro del granero, fijada cerca de la entrada junto a una vieja fotografía de su padre de servicio. Adyacente a estas, la placa de metal que el teniente Márquez había dejado estaba colocada en una pequeña repisa, ubicada bajo una bandera nacional meticulosamente doblada que antiguamente había cubierto el ataúd de su padre. Posiblemente el cambio más notable fue la alteración en el carácter de la comunidad. El domingo siguiente a la partida de los militares, la congregación en la iglesia de Tomás alcanzó su mayor tamaño en 5 años. El sermón del padre Martín sobre el tema del forastero entre nosotros conmovió hasta las lágrimas a muchos de los asistentes. Cada fin de semana, Tomás encontraría regalos anónimos depositados en su entrada, hogazas recién horneadas, conservas de frutas y disculpas escritas. Recibía estos artículos con la idéntica serena dignidad con la que había soportado la desconfianza previa. A partir del primer domingo de cada mes, Tomás comenzó a colocar un recipiente con estofado de verduras justo dentro de la entrada del granero, acompañado de una pila de mantas y un botiquín de primeros auxilios. Para cualquier individuo que pueda necesitarlo, aclaró cuando Elías preguntó. Los vecinos, antes críticos, ahora se turnaban para verificar discretamente que las provisiones estuvieran intactas, no para impedir su consumo, sino para garantizar su accesibilidad para cualquiera verdaderamente necesitado. Sara regresó para una estancia prolongada ese otoño, acompañada por su esposo y sus 2 hijos. Una noche, mientras estaban sentados en el porche observando a los insectos luminosos ascender de los pastos, ella admitió: durante mi juventud, ocasionalmente me sentía cohibida por tu forma de vida, padre. Tan sencilla, tan convencional.
Actualmente, cuento tu historia a mis alumnos como un ejemplo de entereza moral. Tomás sonrió, meciéndose suavemente en el asiento que Margarita más había apreciado. No hubo valentía en mis acciones, simplemente recordé los principios con los que me criaron. Los jóvenes de Montesclaros contribuyeron con su perspectiva única a la narrativa en desarrollo. En el concurso de arte de la escuela primaria, Emma Montes, de 10 años, nieta de Elías, obtuvo el primer premio por su dibujo con ceras de colores titulado La iluminación en el granero del señor Ramírez. La obra de arte representaba el viejo edificio con un resplandor ámbar extraordinariamente brillante emanando de sus ventanucos, iluminando la oscuridad. Con la llegada del invierno, Tomás recibió una carta inesperada con matasellos de un centro médico militar en una región lejana. Dentro había una fotografía del teniente Márquez con uniforme de gala. Erguido con una mirada lúcida, una sorprendente disimilitud con el individuo confuso que se había materializado en aquella tarde lluviosa. El mensaje incluido era conciso pero impactante. Ciertas personas evitan las dificultades porque es menos difícil. Otras las reconocen pero no actúan porque es más seguro. Unos pocos selectos se detienen y ofrecen ayuda sin cuestionar porque es lo correcto. Usted pertenece a esta tercera categoría, la más infrecuente y la más vital. El mundo gira sobre el fulcro de tan humilde virtud. Teniente Gabriel Márquez, Cuerpo de Infantería de Marina. Tomás colocó la fotografía junto a los demás objetos en el granero. Cada amanecer al comenzar sus tareas y cada anochecer al terminarlas, se detenía allí un momento, no por vanidad, sino como un recuerdo de que ocasionalmente las decisiones más sencillas revelan nuestra naturaleza más profunda. Por todo Montesclaros, la gente ahora saludaba a Tomás con deferencia cuando pasaba. Sin embargo, más significativamente, comenzaron a iniciar saludos con él. Mientras leía esta narración, me preguntaba continuamente, ¿poseería yo la valentía de actuar correctamente si toda mi comunidad se opusiera? Afirmar esto es sencillo desde la seguridad de nuestras pantallas digitales. Se vuelve más desafiante cuando uno experimenta el distanciamiento de los vecinos, percibe una amenaza a sus medios de sustento o enfrenta el escarnio público por un mero acto de humanidad. Tomás Ramírez no intentaba ser un campeón. No deseaba reconocimiento ni recompensa. Simplemente le resultaba imposible ignorar las dificultades. Incluso si ofrecer ayuda significaba quedarse aislado. Eso constituye el elemento más potente de la narración. La acción de Tomás no fue ni monumental ni teatral. Ofreció lo que poseía, un lugar limpio y resguardado para un individuo en apuros. El granero mismo se erigía como una herencia de benevolencia, construido por un padre que a su vez había recibido refugio cuando más lo necesitaba. Puede que no todos seamos probados tan abiertamente como lo fue Tomás. Nuestros momentos de decisión ética podrían manifestarse de formas más modestas y menos llamativas. ¿Alzamos la voz cuando un individuo es censurado injustamente? ¿Defendemos a la persona ausente e incapaz de abogar por sí misma? ¿Renunciamos a la comodidad o a la posición social para mantener lo que reconocemos como correcto? Mis pensamientos a menudo regresan a la imagen de Tomás encendiendo el farol cada noche y colocándolo en el ventanuco del granero. No por la anticipación de la llegada de otro teniente desaparecido, sino porque la acción en sí misma significaba una dedicación, un voto de que su entrada permanecería accesible incluso después de haber pagado el precio de la benevolencia. Esta es la apariencia de la verdadera fibra moral. No una determinación singular tomada bajo el escrutinio público, sino una firme resolución de vivir de acuerdo con los principios más profundos de uno, particularmente cuando tal elección conlleva un sacrificio personal. El entorno global a veces parece progresivamente fracturado en nosotros contra ellos, con la aprensión impulsándonos a considerar a los desconocidos con desconfianza en lugar de empatía. La historia de Tomás sirve como un recordatorio de que, oculta dentro de cada encuentro imprevisto, podría haber un individuo con una historia más allá de nuestra conciencia, el hijo de otro, el subalterno de otro, alguien que quizás solo necesite un gesto de benevolencia para redescubrir su camino. Si alguna vez has sostenido la convicción de que una obra benévola, independientemente de su magnitud, puede alterar un destino, entonces eres más afín a Tomás Ramírez de lo que quizás percibas. Tenga presente que los momentos más impactantes frecuentemente surgen no de elaboradas exhibiciones, sino de sencillas elecciones de actuar correctamente cuando apartar la mirada sería más simple. Similar a Tomás encendiendo ese farol cada noche, cada uno de nosotros posee ocasiones para generar faros de iluminación en un mundo que puede, a veces, ser sombrío.
En una existencia que progresivamente nos insta a alinearnos con facciones, quizás la acción más transformadora sea simplemente optar por la benevolencia. Incluso sin pleno conocimiento de las circunstancias, incluso cuando la comprensión de los demás pueda estar ausente. ¿Qué luz mantendrás encendida?